Hoy trabajaremos con murrinas. Seguiremos todos los pasos que veis aquí arriba para imitar el tejido icat, concretamente los diseños mallorquines conocidos como telas de lenguas. El primer paso será mezclar los colores que necesitamos. Partiré de los colores primarios de Cernit para crear dos tonos de azul diferentes, un gris y además usar el blanco puro. Las proporciones de cada primario las podéis encontrar al final del vídeo. Con una lámina del azul más oscuro haré un cilindro y lo voy a reducir un poco para sacar todo el aire que tiene dentro. Ahora uso la extrusora y el disco con forma de cuadrado para hacer una tira bastante larga. Y hago lo mismo con el color blanco. Corto las tiras de la misma longitud, en este caso miden 20 centímetros cada una. Necesitaremos 12 tiras de color blanco y 4 de color azul oscuro. El siguiente paso será distribuirlas en grupos de 4 tiras. Como veis, la posición del color azul va cambiando en cada grupo. Ahora apilo los grupos siguiendo el orden en el que los he hecho. Situar de esta manera las tiras de color azul hace que en la murrina aparezca una línea diagonal compuesta por cuadrados. Reduzco un poco la murrina y esto eliminará parte del aire que haya en su interior. Para que este proceso sea mucho más sencillo, voy a realizar lo que llamaré unidad básica de trabajo, que es el elemento que voy a repetir para componer el diseño que quiero. Comienzo aplastando la murrina por la diagonal que forman los cuadrados azules. Empiezo trabajando con las manos para posteriormente usar el rodillo. Cuando el espesor de la murrina sea aproximadamente el doble que el del grosor de la máquina de pasta, la pasaré por ella. Apilo la murrina y la divido en 8 partes iguales. Ahora paso cada una de ellas por la máquina de pasta. Y ya tengo lista la unidad mínima de trabajo. El primer rombo presenta una simetría, por lo que solo trabajo la mitad de la murrina. Partiré de la unidad que se encuentra en el vértice e iré añadiendo más elementos que desplazaré un poco. Cuanto más alejados estén unos de los otros, más alargado será el rombo. Es importante colocar bien los dos extremos de la murrina.
Una vez formada la punta de flecha, hay que colocar el interior, por lo que separo la murrina para poner tiras de color blanco que rellenen los huecos. Fijaos, ahora tengo algo que se parece a una murrina clásica, y no esa especie de estructura en escalera que era difícil de ver y entender. Ahora ya puedo colocar el centro, y para eso tengo que cortar la unidad básica por la mitad. Uno las dos partes y elimino la zona inferior de la murrina. Corto por la mitad y el diseño aparece completo. Para el segundo rombo repito el proceso anterior, solo que en este caso se necesitan 5 unidades mínimas y no 8. Como podemos ver, las dos murrinas no tienen el mismo ancho, así que colocaré 2 láminas de color blanco para completar el tamaño. Coloco una al lado de la otra y compacto un poco. Para hacer la murrina lateral voy a trabajar con todos los colores que forman la paleta. Y comienzo con el blanco y el gris que apilaré, pasaré por la laminadora varias veces para tener un patrón de líneas. Coloco esa lámina entre 2 láminas de color gris y lo paso todo por el mayor grosor de la máquina de pasta. Ahora apilo el azul oscuro, el claro y el blanco y lo paso todo por la máquina en la posición más gruesa. Paso por el grosor mayor y hacemos un sándwich con la lámina en tonos grises de antes.
y coloco el lateral a ambos lados de la murrina. Ya está terminada. Corto 5 láminas de la murrina y elimino los bordes irregulares. Ahora voy a usar un trozo de tela para dar textura a cada pieza. Coloco sobre una superficie curva y horneo. Quiero colocar un cordón bastante grueso entre las cuentas, por lo que necesito hacer una trasera curva, y para que encaje perfectamente voy a trabajarla sobre la pieza ya cocida. Pongo un poco de Cernit Glue en los cantos interiores y corto un trozo de azul oscuro de dimensiones similares a la cuenta. En el siguiente paso ajustaré su tamaño. Curvo la pieza apoyándola sobre mi dedo y la sitúo sobre la pieza ya cocida. Con movimientos de arrastre hacia afuera voy uniendo los laterales. Ajusto la forma y horneo. En estas piezas solo se lija la parte trasera y los extremos. Es mejor hacerlo con el papel de lija apoyado sobre la superficie de trabajo y desplazar la pieza. Para el montaje estoy usando un cordón bastante grueso. Las cuentas irán pegadas a la parte interior de la trasera usando un pegamento epoxi de 2 componentes. Los trozos de madera los coloco para asegurarme de que el cordón se pega realmente bien a la parte interior.
Estas son las recetas de color para los tonos que he usado. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y que me enseñes las piezas que hagas. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica. Siéntete libre de compartir el vídeo. Si te ha gustado, da un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de las alertas para estar pendiente de lo que publico y, como siempre, muchas gracias por verme.